Para entrar en materia, tenemos como invitada a Cristina Fiole. Ella es miembro de Clima 21, especialista ambiental. Bienvenida. ¿Cuáles serían los elementos cruciales del reciente informe presentado por Clima 21 sobre los derrames de petróleo que se han registrado en lo que va de año en Venezuela? Gracias por acompañarnos. Buenos días. Bueno, primero darle las gracias por contactarme y tenerme en su espacio, y saludo a su público en general. Bueno, disculpen que se movió el celular, pero miren, el informe lo que revela es que en poco tiempo de que llevamos de año, en el primer trimestre, ha habido una gran cantidad de derrames petroleros, en principio en el estado Falcón, Anzoátegui y en el estado Zulia. Principalmente en el estado Zulia, que ha sido en el golfete de Coro, el cual ha venido siendo recurrente los derrames desde hace más de 2 años en esa zona. Y recientemente los últimos reportes que han sido más evidentes han sido en el estado Anzoátegui, debido a que en Puerto La Cruz se encuentra la refinería, además que se encuentra el puerto de Guanta, el de Guaraguao, y tenemos el criogénico de José. ¿Cuál es el tipo de crudo derramado? Lo que nos lleva a pensar es que... Sí, en Anzoátegui, ¿cuál es el tipo de crudo derramado y cuál es la causa de este derrame que está afectando tanto en este momento? Hasta el primer derrame que hubo este año se le adjudicó a una mala operación de carga y descarga de crudo. Este crudo venía de la refinería de Puerto La Cruz, llegó a los canales de desagüe de los controles de lluvia y llegó a tener al mar. Y llegó hasta más allá del Paseo Colón. Y bueno, la gente, los ciudadanos fueron los que denunciaron en primera instancia, dieron la alerta de este derrame. Cosa que no debió haber llegado hasta las playas, porque si hay un plan de contingencia activado o que esté en funcionamiento y establecido, esto debe ser de responsabilidad de PDVSA y de INEA, del Instituto Nacional de Espacios Acuáticos. Entonces, estos derrames apenas ocurren, deberían ser contenidos aproximadamente apenas llega a los canales de desagüe de lluvia o de control de lluvia. Estos derrames deberían haber sido controlados ahí y no esperar que llegara a las playas para hacer unas acciones correctivas acerca del problema. Que uno de los pocos derrames que fue realmente tomado en consideración para recoger el material en las playas fue el primero de este año en Anzoátegui. Sin embargo, el último... ¿Cuál es el protocolo de las autoridades cuando ocurre este tipo de derrames? Repíteme la pregunta, que se fue el audio, por favor. Yo recuerdo cuando el Nisos Amorgos en el Zulia fue un importante derrame ocurrido. Mucho tiempo después se sentía el impacto en las costas zulianas y eso afectó, por supuesto, la pesca en la zona. Quisiera saber cuál es el protocolo que siguen los entes gubernamentales cuando ocurre un caso como este. Bueno, fíjese, no te escuché lo último, pero te voy a recalcar lo siguiente, que hablaste del Nisos Amorgos. El Nisos Amorgos, inclusive hasta los días de hoy, se llevan monitoreos del efecto que tuvo sobre la fauna y los ecosistemas en el lago de Maracaibo por parte del ICLAN, el instituto que hace los estudios en el lago de Maracaibo. Todos estos derrames que están ocurriendo tienen una particularidad, son recurrentes. Entonces ellos se acumulan, el efecto es acumulativo. Al principio se ve un efecto agudo, que es una mortandad de peces, se ven las manchas en las playas, pero el crudo y especialmente los hidrocarburos pesados tienden a hacer otros efectos a través del tiempo, es lo que se llaman efectos crónicos. Y como son sumatorios, porque hay varios derrames que van ocurriendo a través del tiempo y nadie está haciendo monitoreo realmente sobre estos efectos, es muy difícil determinar cuál es el efecto real
de estos derrames, porque se habla del efecto en el momento que ocurre, pero como siguen ocurriendo uno detrás del otro a través del tiempo, esto tiene una particularidad que si no se monitorean los efectos, es muy difícil decir cuál es la magnitud y el impacto real de estos efectos. Sí, usted Es verdaderamente notable que pescadores en principio son muy afectados. Sí, usted como conservacionista que ama la fauna, la flora, los animales, ¿cómo se ha sentido cuando ve el impacto que estos derrames petroleros ocasionan a nivel del medio ambiente, pero también a nivel de los animales? Porque yo recuerdo que en ese momento se colocaron como una especie de mallas de contención y un equipo especial para extraer el crudo, pero el daño es irreparable. Yo recuerdo en ese momento cuando intentaban salvar estas fundaciones ambientalistas, los pelícanos, que en Maracaibo le decimos buchones, las tortugas, y es impresionante. Bueno, primero que nada, nos están violando los derechos humanos ambientales a los venezolanos cada vez que ocurre un derrame de esto. Porque nosotros tenemos derecho a un ambiente sano, vivir en un ambiente sano. Y la Constitución de 1999 lo establece, el derecho a tener y vivir en un ambiente sano. Lo segundo es, como biólogo y como consultor ambiental y además parte de Clima 21, que velo o observo los derechos humanos ambientales, veo con mucha preocupación lo que está sucediendo, porque hay cosas que se pueden resolver, que se pueden remediar, pero el problema es que no se está haciendo ese tipo de actividades, pues hacer el monitoreo con las instituciones y profesionales debidos de cada uno de estos eventos, hacer un plan primero de limpieza y de saneamiento y después de restauración de los ecosistemas. Y por otra parte, dar una compensación a aquellos que se ven afectados cuando pierden su forma de vida para obtener recursos desde el punto de vista financiero y también los recursos del tipo alimenticio, que son la mayoría de los ciudadanos que viven en las costas y viven de la pesca, sobre todo los pescadores artesanales. Entonces es muy preocupante toda esta situación debido a que, por otra parte, el ecosistema marino, desde el punto de vista de los océanos, es el que aporta más oxígeno al planeta en general. Y nosotros estamos en Venezuela más bien causándole daños a esos ecosistemas que producen oxígeno a las costas venezolanas. Y los más sensibles son los arrecifes coralinos, los manglares, inclusive las taláceas, que son las caderas de hierba en el mar, que sufren muchísimo con estos derrames. Inclusive los manglares tienen un problema, que tienen una baja tasa de recuperación, una baja resiliencia a cuanto a estos impactos. Y por el otro lado, el impacto sobre la megafauna, como tú dijiste, las tortugas, delfines. Además, las manchas se van a mar abierto y uno no puede tener la certeza si esta fauna o megafauna, como la estoy llamando yo, tortugas, delfines y grandes peces como podrían ser tiburones ballenas, son afectados por estas derrames, por estas manchas de petróleo, y no sabemos qué está pasando en alta mar, porque si estas manchas se dirigen al mar, no sabemos qué está sucediendo en alta mar. Entonces es muy impredecible lo que está sucediendo, sobre todo por la recurrencia, el desconocimiento que hay del volumen que se derrama, y la otra particularidad es las características del crudo o de aquello que se derrama. Porque te voy a dar un ejemplo de lo que sucedió en el año, sobre todo en el 2020 y 2021, en la zona del Palito. Eran derrames que venían porque se sobrellenaban las fosas donde había material de desechos petroleros, y estos iban a tener el mar, sobre todo en épocas en las cuales lo intentaban poner a activar de nuevo la refinería del Palito, o cuando había mucha lluvia en la zona. Entonces esto
estos derrames se hacían más recurrentes, pero se desconocen las características del crudo o del producto que se está derramando. Entonces, cada uno de ellos tiene una característica diferente. Cuando ocurre este tipo de derrames, ¿cuánto tiempo puede tardar el ecosistema marino aproximadamente para recuperarse? Eso depende del ecosistema. Hay ecosistemas que tienden a recuperarse más rápido que otros. Por ejemplo, a pesar de que son muy sensibles tanto a los derrames, los manglares y los arrecifes coralinos tienden a tener una mejor resiliencia. Lo que quiero decir es que tienden a recuperarse un poco más rápido que los manglares. Pero ambos ecosistemas marinos costeros, que son importantes para la pesquera y para el turismo y la recreación en Venezuela, y además que protegen las costas, como son los manglares, definitivamente se recuperan con una tasa muy baja si uno no los ayuda, si uno no hace la debida limpieza y saneamiento del lugar y no hace unos programas de restauración y rehabilitación de esos ecosistemas. ¿Ustedes han llegado Entonces de no alguna manera... podemos hablar de que... Sí, ¿han llevado un seguimiento de cómo estos derrames han afectado la actividad pesquera en el país y sobre todo la parte del turismo? Bueno, en principio, Clima 21 lleva un programa que es la red de observadores, que yo estoy incluida en esa red, donde hay científicos, voluntarios, ciudadanos que viven en las zonas afectadas, que monitorean y hacen reportes a Clima 21 sobre lo que está ocurriendo, si hay algún derrame, si está en las redes sociales, si están en las noticias, o los pescadores mismos hacen la denuncia. Es un grupo grande de ciudadanos de diferentes procedencia y nivel profesional, en la cual en Clima 21 estamos tratando de llevar esa observación, y esos son los reportes que hicimos en este primer trimestre de este año, ¿no? Con respecto a los derrames petroleros de este año. De hecho, elaboramos un informe que va desde, si no me equivoco, del 2016, que no hay información ya oficial por parte de PDVSA, hasta el 2021, el cual se hizo con todo lo que había en las redes sociales, informaciones personales e información suministrada directamente por los ciudadanos sobre el problema del petróleo, y con la ayuda del doctor Eduardo Klein, que se encuentra en este momento en Tasmania, pero él tiene acceso a imágenes de satélites, sobre todo imágenes de radar, que permiten identificar en el momento que hay derrames considerables en las costas venezolanas. Sin embargo, la acción sobre el turismo y sobre la pesca es muy difícil de determinarla, porque como no se hacen estudios de monitoreo directos en la zona, pues es muy difícil determinar este tipo de eventos. Sin embargo, claro, Clima 21 se mantiene a la investigación y levantando la información que se puede en esta red de observadores que tenemos en este momento. No, los felicito por ese trabajo que realizan en medio de un estado que no lleva un monitoreo ni establece penalidades cuando ocurre este tipo de derrames. Además que existe una zona gris de información, o no tenemos información oficial de los entes responsables, tanto de PDVSA como del Instituto Nacional de Espacios Acuáticos, que también debería dar un informe del estado de los ecosistemas marinos costeros y del efecto sociocultural y socioeconómico que tienen estos derrames sobre la sociedad venezolana, que no debemos descartar que el ambiente está compuesto de todo aquello que es natural, fauna, flora, todo lo que es físico, agua, suelo, aire, vientos, lluvia, y además el componente humano, que es el sociocultural, y el componente socioeconómico, que todos ellos, estos tres, componen realmente el ambiente, y hay que tomarlos todos en cuenta a la hora que suceden este tipo de eventos, que deberían ya ser menores. Y además existe lo que se llama atlas de sensibilidad, que fueron elaborados hace tiempo por PDVSA, que dice cuáles son las costas sensibles, menos sensibles, debido a sus características, ecosistemas,
o que tiene que ver con alguna parte cultural importante, como por ejemplo zonas de que los indígenas tengan como muy importantes en su cultura, que deben ser protegidos. Y además existe también un trabajo que hizo PDVSA hace años, en la primera década de este siglo, que se llaman los objetos prioritarios para su conservación. Se hicieron tanto para la costa caribe de Venezuela como la fachada atlántica, y ahí se revelaba cuáles eran las zonas que deberían ser protegidas para asegurar que nuestros ambientes naturales marinos costeros se mantuvieran lo más sano posible, debido Se nos a que acabó a el estos tiempo, señora ecosistemas no Cristina. solamente... Disculpa, Sí, se nos acabó el gracias, el tiempo. tema es muy largo Muchísimas y gracias. Sí, es muy muy extenso, apasionante. pero gracias por compartir con nuestra audiencia lo que están haciendo acerca ¿Cómo del no? medio ambiente a través de esta organización Clima 21. La vamos a volver a invitar para que sigamos hablando de este tema. Es que Venezuela es tan bonita que duele ver que no se cuide y se proteja por encima del interés económico. Así que vamos a permanecer en Muchas contacto. gracias Muchísimas por darnos el gracias. espacio. A usted por Muchas gracias por compartir el este espacio y maravilloso trabajo darnos que hacen los voz. observadores en Venezuela.